¿Por qué escuchábamos System of a Down? Porque está un poco y en parte vinculado a lo que es uno de los temas que queríamos hablar en el día de hoy. System of a Down está compuesto en la voz por Serj Tankian, en la guitarra, segunda voz, un poco coliderando esta banda, Daron Malakian, el bajista Yavo Odadjian y John Dolmayan es el baterista, y vemos estas formas en Yang que terminan sus apellidos, que son claramente de ascendencia armenia, se conocieron en una escuela perteneciente a la comunidad armenia en Estados Unidos. Y parte de lo que queríamos hablar también en el programa de hoy es del genocidio armenio, que ayer se cumplió un nuevo aniversario. Esto se produjo el 24 de abril de 1915, que es cuando comienza la persecución del pueblo armenio por parte de lo que es el Imperio Otomano, a través de una serie de arrestos, de deportaciones forzosas, de masacres y de un montón de cosas. Ya venían habiendo algunos episodios previamente que venían sucediendo, pero este día empieza una persecución de líderes armenios, como se los empezó a nombrar dentro de lo que era el Imperio Otomano, que en realidad en parte eran la mayoría de intelectuales, docentes y demás, personas importantes dentro de la comunidad. El genocidio armenio es el primer genocidio del siglo XX y en parte durante mucho tiempo ha estado tapado, y en parte intencionalmente. Durante lo que es el periodo de lo que se denomina como el genocidio armenio, también hubo otros grupos étnicos de cristianos que fueron masacrados por el Imperio Otomano, que también fueron los asirios y los griegos pónticos, que también se suman a este genocidio. ¿Cómo comienza esto? Los jóvenes turcos, que así se hacía llamar, un grupo que se había hecho con el poder de lo que es el Imperio Otomano, a través de un golpe de estado en el año 1908, y a partir de ese momento el nuevo régimen nacionalista de Litat, como se pronuncia bien, fue cuando comenzó un proceso de lo que era una idea de homogeneización institucional y cultural, que entre super comillas, lo cual llevó a una idea de turquizar todo y de terminar con cualquier otro tipo de expresión étnica y sobre todo religiosa. Entonces ahí fue cuando comienza la persecución, que el comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915 como fecha, porque fue cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul, y después en los días siguientes la cifra fue escalando y fue creciendo, primero llegando hacia unos 600 y después pasando por miles, hasta llegar a un estimativo de víctimas que superan el 1.500.000 de muertos, siendo que había menos de 2 millones de armenios que vivían en el Imperio Otomano antes del comienzo del exterminio, lo cual también nos lleva a ver que fue un proceso terrible y que terminó con la gran mayoría de los armenios que vivían en la zona de lo que era el Imperio Otomano. Además de estos secuestros con muertes y demás, hubo asesinatos masivos, y también se aprovechó de la separación que se hacía a través de lo que fue la Primera Guerra Mundial, que se separaban a los hombres de las mujeres y los niños y de los ancianos, porque los tomaban como soldados y los mandaban a guerra, que primero se los hacía pasar por desertores para después fusilarlos, y también a las mujeres, a los niños y a los ancianos los llevaban a destierros forzosos, en muchos casos a llevarlos a vagar por el desierto, donde terminaban muriendo de sed, de hambre, de enfermedades. Y cuando esto no ocurría, quienes iban custodiando que sigan marchando por el desierto y que no se asienten en una ciudad o en una comunidad, también cometían montones
de diversas vejaciones sobre quienes iban marchando y quienes iban en este exilio obligado y en este éxodo obligado. En lo que fue esta primera etapa de genocidio terminó después de la Primera Guerra Mundial y la caída de los jóvenes turcos, pero la matanza y persecución étnica siguió como parte de lo que fue el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, que fue el primer presidente de la Turquía moderna, que también es considerado un héroe nacional. Este primer presidente de lo que fue Turquía en sí, después de la caída del Imperio Otomano, siguió y continuó con esto que era una persecución étnica y religiosa, claramente, que iba más allá de quienes estaban en el poder, sino que era una cuestión de un nacionalismo que es más vinculado hacia lo que se vio tiempo después y después de previo a la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y con los judíos, los gitanos, los negros, los homosexuales y todas las persecuciones que hubo por parte del Tercer Reich. Es el día de hoy en que el gobierno turco sigue negando el genocidio. Argentina es uno de los países que lo condenan. Fue el tercer país en condenarlo abiertamente. A través de lo que fue la ley 26.199, que fue sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006. Esta ley instituye el 24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, algo que comentábamos hoy en las noticias, y es todo lo que conllevó parte de las consecuencias del genocidio armenio fue grandes oleadas de migraciones de comunidades armenias a distintos lugares del mundo. Argentina fue uno de los principales destinos y tiene una de las comunidades armenias más grandes del mundo. De hecho, quizás uno de los personajes claves dentro de lo que fue la cultura popular y dentro de lo que los héroes de los niños argentinos hace un tiempo y allá lejos, a través de lo que era Titanes en el Ring, era el señor Martín Karadagian, también de ascendencia armenia, además de, bueno, obviamente un montón de personas y personalidades que podemos encontrar.